Un saludo traders, bienvenidos a otra guía de supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información y hoy vamos a estar hablando de qué es el análisis técnico y por qué debería de importarles a ustedes. En el núcleo del trading probablemente ya sean conscientes de que la mayoría de nosotros como traders debemos tomar decisiones y al menos nos gusta pensar que estamos tomando esas decisiones de forma informada. Y uno de los trenes del pensamiento que lleva a los traders a tomar esas decisiones informadas es el análisis técnico. Tienen el análisis técnico y también tienen el análisis fundamental. Así que hoy vamos a hablar sobre el lado del análisis técnico y de las cosas que hacen falta entender en este tipo de análisis, ¿ok? Para que tengan una mejor comprensión de qué es exactamente, así como algunos ejemplos de análisis técnicos en el mercado. Vamos a estar mirando algunos gráficos y todas esas cosas útiles para ustedes. Así que con suerte estarán mejor preparados para cuando vayan a desafiar cualquiera de las pruebas de fondeos con Earth2Trade y digamos definir si tienen lo necesario para probarla. Así que comenzamos. Hay muchas formas diferentes de análisis técnico y a lo largo de sus carreras de trading descubrirán que es muy común que los traders superpongan las diversas formas de análisis técnicos para intentar confirmar aún más cualquier información que extraigan del mercado. Están tratando de confirmar aún más la precisión y la validez de cualquier lectura que les diga su análisis técnico. Entonces, en el centro de lo que es el análisis técnico, curamos la definición, ¿ok? Por definición es algo que pueden descubrirse como el proceso de intentar predecir los movimientos futuros de los precios mediante el análisis de datos históricos, como la trayectoria del precio y el volumen. Estas son dos cosas principales que suelen analizarse cuando los traders dicen que están utilizando el análisis técnico para tener una mejor idea de hacia dónde podría estar yendo el mercado o algún tipo de activo. El análisis técnico es el arte de mirar el pasado y tener una idea de cómo podría responder el futuro cuando esas circunstancias similares se presenten nuevamente. A lo largo de los años ha habido un debate constante sobre el análisis técnico versus el análisis fundamental. Muchos traders tienen opiniones contradictorias sobre cuál es más productivo y en cuál deberíamos dedicar más tiempo a perfeccionar nuestras habilidades. Ahora vamos a retroceder en el tiempo y hablar de Munesia Homa. Este es el comienzo del análisis técnico, según la mayoría de las personas. Esto se remonta al siglo XVII, cuando los traders japoneses utilizaban el análisis técnico para invertir en diferentes activos, y una de las personas líderes que allanó el camino en este tipo de inversión fue Munesia Homa. Creó lo que ahora se conoce como Sakata Chart. Estos son quizás los más conocidos frente a los ojos de la mayoría de las personas como simple gráficos de velas japonesas. Luego tenemos a Charles Down. Charles Down es mejor conocido por crear el promedio industrial del Dow Jones. Quizás hayan oído hablar de él, ¿ok? El Dow sentó las bases para el análisis técnico moderno. Usó datos históricos del índice y escribía artículos con regularidad que identificaban las emergencias de varias tendencias que existían con los precios de esos índices en particular. Luego tuvimos a William Hamilton. William Hamilton fue un pionero que utilizó el concepto de la teoría de Dow. Añadió nuevas reglas para crear predicciones inquietamente precisas para su época. Fue el primero en identificar el concepto de tendencia a largo plazo de 4 años, incorporando ondas de corto plazo que posiblemente podrían durar días, semanas o incluso meses. Esto era nuevo en ese momento.
Si bien hubo pocas predicciones prematuras de que ocurrió el accidente de 1929, se podría decir que William Hamilton sabía que 3 días antes del accidente esperaba que sucediera, o al menos dice la historia. Luego tenemos a Robert Ria. Ahora sabrás que Robert es alguien que tomó la teoría. Si investigan un poco sobre él y esencialmente en lugar de desarrollar sus propias ideas completamente únicas, mejoró ideas que ya existían en el espacio del análisis técnico. Fue descrito como uno de los primeros motores del mercado. Hizo la mayor parte de su riqueza a través de cartas de inversión por suscripción, pero sus habilidades de inversión eran reconocidas y creó la Junta. Luego apareció Edson Gould y podría decirse que fue el trader a largo plazo más exitoso en el análisis técnico, incluso en la década de 1930, cuando el análisis técnico realmente no era tan frecuente como suele ser hoy en día. Fue muy popularizado por su habilidad para operar el Dow Jones por precisión en ese momento. Y finalmente tenemos a John Magee, que se remonta al año 1948, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, cuando John Magee estaba reescribiendo el libro de análisis técnico. Así es donde lo encontramos en nuestra línea de tiempo, por así decirlo. Y escribió el libro llamado The Technical Analysis of Stock Trends. Este fue el primer libro que salió a la luz que estaba dedicado exclusivamente al análisis técnico y trataba de ayudar a otros a comprender mejor las técnicas que él estaba usando. El concepto de análisis técnico se puede dividir en 3 principios fundamentales. El primero es que los mercados lo descuentan todo. Como hemos hablado antes, la mejor forma de ver los mercados de valores es simplemente un intercambio de información que está ocurriendo. Reflejará lo que está haciendo la información pública y la información no pública, y como tal lo representa mostrándoles de qué manera la gente está comprando, de qué manera va el precio y también analizando el volumen. Una fórmula popular de describir este fenómeno es decir que todos estos factores solo tienen un precio en el mercado. En teoría, el precio nos dice todo lo que necesitamos saber. Por lo tanto, monitorear el precio y el volumen debería darnos una idea de las tendencias futuras. Luego tenemos el segundo principio, que es la inercia del mercado. Cambiar el término inercia por la palabra tendencia podría hacer que este concepto sea un poco más reconocible. Hay un viejo dicho entre nosotros los traders que dice: la tendencia es nuestra amiga, ya sea al alza o a la baja, o con una tendencia lateral. Si vamos en la dirección de la tendencia, es probable que ya estemos del lado ganador. Este es un concepto especialmente importante al que hay que prestarle atención porque se encuentra en su análisis técnico central. Si estamos analizando en qué dirección ha ido el precio y en qué dirección va y lo estamos usando para decidir hacia dónde irá el precio, eso es análisis técnico. Luego tenemos el tercer principio, que es que los mercados se mueven en oleadas, ya sea que se observan tendencias a corto, mediano o largo plazo. Notarán varios casos de mercados de sobrecompra y de sobreventa al analizar prácticamente cualquier activo. La analogía de que los mercados se mueven en oleadas es relativamente adecuada. Pero, por ejemplo, si una empresa hace un anuncio importante, es posible que de repente surjan compradores y vendedores. Es como si arrojáramos una piedra en una superficie plana de agua. Esto provocaría ondas que se abrirán camino hacia afuera. Como se tiene en cuenta este nuevo efecto, la idea de usar ondas como analogía para el análisis técnico es un poco interesante, pero se adapta al fenómeno. Bien, así se mueven los mercados y eso es lo que es el análisis técnico. Ahora que sabemos qué es el análisis técnico, la comprensión de por qué ayuda debería ser evidente. La razón por la que el análisis técnico es tan valiosa para un trader
que lo domina con destreza es porque les ayuda a comprender los movimientos del mercado que han ocurrido en el pasado, así como los que sucederán en el futuro. También ayuda a la disciplina. Practicando el análisis técnico también tienen que practicar la disciplina, esperando que estos eventos particulares vuelvan a ocurrir en el futuro. Se están obligando a resistir la tentación de operar y este es un atributo muy positivo para construir, especialmente en un mundo donde la paciencia es muy importante en el mundo del trading. Luego tenemos el hecho de que identificar líneas de tendencia siempre va a ser un aspecto valioso y ese es un concepto central del análisis técnico. Descubrir en qué dirección está evolucionando el mercado y prestar atención a cuánto fluctúa según sus tendencias puede darnos una idea de dónde comprar y posiblemente de dónde vender. Luego, la otra información que obtenemos del análisis técnico es el hecho de que nos permitirá ajustar nuestros objetivos en función de las condiciones del mercado. Esto significa que si tenemos una ubicación configurada para un target profit, pero notamos cierta información de análisis técnico que nos está permitiendo obtener información para ver que es posible que el mercado no alcance nuestro objetivo inicial y caiga pronto. Podemos usar esa información para cerrar nuestras operaciones aún teniendo ganancias, en lugar de esperar que nuestra operación se cierre en un posible stop loss. Operar en cajas también es un aspecto que debemos considerar. Este es un término de trading, por lo que puede que no lo hayan escuchado antes, pero el concepto se basa en que debemos operar dentro de la caja correcta. Ahora bien, esta referencia suele ser un periodo de consolidación o un periodo de acumulación o distribución. Identificar en qué fase de la caja se encuentra el mercado con un análisis técnico puede garantizar que estén del lado correcto de lo que está por venir. Y luego, una vez más, la paciencia es algo que va más o menos de la mano de la disciplina, por lo que no es necesario hablar demasiado sobre esto. Pero la paciencia y la disciplina son rasgos ideales que debe tener un verdadero trader. Hablar de soporte y de resistencia son aspectos claves del análisis técnico y representa una forma en que se puede realizar un análisis técnico. La forma en que se hace esto es identificando áreas en el mercado donde parece haber un muro invisible. El soporte es un área en el que el precio cae, pero tiene dificultades para operar por debajo y como tal el precio suele retroceder. La resistencia es un área en el que el precio sube, pero tiene dificultades para romper por encima y operar por encima, y por ende suele caer por debajo. Es común que cuando el precio finalmente se rompe por encima de un área de resistencia, si regresa desde la parte superior, ahora hacia abajo, hacia esta área que antes fue resistencia, es común ver que esto funciona ahora como un área de soporte, enviando el precio más alto de la misma manera que si el precio cae a través de un área de soporte y vuelve a funcionar hacia el soporte desde la parte inferior. Es posible que ese soporte ahora funcione como una nueva resistencia. El soporte y la resistencia son habilidades muy valiosas que mejoran con el tiempo y cuando dominen completamente puede ser más poderosa que casi cualquier otra forma de análisis técnico. Los canales es una palabra que se usa para describir un área en el que el precio parece estar estancado, ya que tiene una tendencia alcista o una tendencia bajista, o incluso técnicamente rebota hacia los lados. Pero en general, cuando los traders utilizan la palabra canal, existe un grado de inclinación o disminución en lo que está sucediendo con el precio y representa un área equidistante de resistencia y soporte que mantiene una dirección en particular. Entonces, si la distancia entre estas dos líneas
es de, digamos, 10 puntos, por ejemplo, hablando hipotéticamente, la distancia entre todos los swing máximos y mínimos que se producen durante este periodo de precios no debe ser mayor que ese intervalo de 10 puntos para mantener la integridad del canal. Los canales funcionan de manera muy similar al soporte y la resistencia, pero son dinámicos por naturaleza, porque se mueven hacia arriba y hacia abajo en lugar de solo hacia la izquierda o hacia la derecha. Acá tenemos otro canal en el mismo gráfico que acaba de cambiar un poco, y esto va a mostrar lo que pasa cuando el canal se rompe. Entonces, a medida de que un canal continúa mostrando resistencia y soporte, esto solo va a durar un tiempo. Obviamente, nada dura para siempre en el mundo del trading, ni tampoco en cualquier otro mundo. Entonces, cuando finalmente nos salimos del canal, consideraríamos esto como un evento bajista porque estamos cayendo por, digamos, el soporte. Estamos cayendo por ese piso que crea el mercado. Y tratamos esto como cualquier otro tipo de ruptura de soporte. Ahora, el objetivo en este escenario va a variar según el escenario particular, pero siempre me gusta buscar el swing mínimo más reciente que ocurrió antes de que comenzara el canal. En este caso estaría básicamente por aquí. Entonces, en última instancia, si yo estuviera buscando un punto objetivo bajo donde el precio podría estar cayendo antes de recuperarse, podría tener mis ojos puestos alrededor de esta área de 27.17. Pero una vez más, este es otro ejemplo de un canal donde el precio está atrapado entre un área de resistencia y un área de soporte durante algún tiempo antes de estallar finalmente. Cuando atravesamos el lado inferior, esperamos que baje. Cuando atravesamos el lado superior, generalmente esperamos que el precio suba, porque ahora hemos ganado un gran aumento en la presión de compra si estamos rompiendo la parte superior o la presión de venta si estamos rompiendo la parte inferior. Otra forma común de análisis técnico y patrones de identificación de gráficos proviene del squeeze. Algunos traders conocen esto como la formación de cuña o triángulo. Hay muchas formas distintas de una formación de squeeze que se clasifica en un patrón de diferentes subcategorías, por así decirlo. El squeeze será cuando tengan algo que se parece a un canal, pero converge en sí mismo. Eso significa que la distancia entre su área de resistencia y su área de soporte se está estrechando continuamente hacia un cierto punto. También es posible que esté haciendo lo contrario. De hecho, también podría ensancharse como por ejemplo un megáfono. Hay varias formas de esto, pero una vez más el squeeze va a hacer referencia cuando el precio se está apretando cada vez más, y por lo general lo que sucede cuando el precio realmente no tiene más espacio para apretarse porque se ha ajustado demasiado entre el área de resistencia y de soporte. En última instancia es entonces cuando estamos en nuestra mayor oportunidad de encontrar una ruptura en términos generales, porque el precio realmente no tiene a dónde ir además de la ruptura. Este gráfico representa lo que sucede cuando el precio cambia a través de una de estas áreas de las que estamos hablando, ya sea un canal o un área de soporte o resistencia. El concepto es si tenemos un área que mantiene el precio por encima de él y esa es la línea menos recta que ha dibujado alguna vez, pero si tenemos un área que mantiene el precio por encima de él, como hicimos aquí, el precio se mantuvo constantemente por este triángulo particular de aquí. No perfectamente, pero la idea general es bastante estable, mostrando un cierto grado de aumento cuando finalmente lo atravesamos, como lo hicimos aquí. Lo que terminó sucediendo fue que esta área terminó convirtiéndose en un objetivo para que los compradores también empujen el precio hacia atrás. Pero los vendedores ahora usan esto como su columna vertebral para seguir bajando los precios.
Ese es el cambio que ocurre entre el precio que se mantiene en la parte superior de un nivel y el precio que está cayendo a través de un nivel. En lo que respecta a los indicadores de análisis técnico, hay muchísimos. No hay forma de que podamos enumerar todos los indicadores porque este video sería demasiado largo. Ustedes no lo verían y yo mucho menos. Así que si están buscando indicadores de análisis técnico, voy a nombrarle algunos que son los más comunes. Por ejemplo, las bandas de Bollinger tienen las medias móviles tanto simples como exponenciales. También tienen el indicador MACD, que significa convergencia, divergencia de la media móvil. Tienen el indicador de flujo de dinero. También tienen el indicador de ARUM y la lista es enorme, sigue. Bueno, ¿cómo olvidar el índice de fuerza relativa o RSI? ¿Okay? Hay varios osciladores ahí afuera para que puedan conocer. Es un océano gigante lleno de indicadores, pero de todas formas, si están buscando jugar con algunos indicadores de análisis técnico, siempre sirve para ayudarse, pero es mejor comprender lo que está pasando realmente en el mercado, entender la acción del precio. Gracias por acompañarme, como siempre traders, les deseo la mejor de las suertes en el mercado. Manténganse siempre a salvo. Buena suerte y feliz trading. Chao, chao.